en nuestro corazón para nuestro Dios. Quiero invitarles a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 4. Estamos en ese libro y en ese capítulo revisando lo que el apóstol escribió a la iglesia. Estaba recordando de que se dice que Calvino predicó más de 50 mensajes de Efesios, así que tengan paciencia. Pero vamos a ir avanzando en esto y en un comienzo recuerdo que dije que esta era una de las cartas más importantes y más cercanas a nuestro tiempo que tenemos de Pablo, y que tiene que ver mucho con tratar de encontrar otra vez en la palabra del Señor lo que tiene que ver con ser hijos de Dios y con ser también iglesia en este tiempo. Y quiero leer desde el capítulo 4 del 1 al 16. Vamos a mirar hoy día solamente del 7 al 13, pero para tener un poquito de contexto, ¿verdad? Y no tomar cosas aisladas, es bueno mirar un poquito antes y después, y de esa manera recordar también lo que Dios nos viene diciendo. Capítulo 4, entonces, desde el versículo 1 dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Hasta ahí, entonces, el pasaje que vamos a tratar algunos aspectos de él en esta mañana. Pablo viene desarrollando, y a la luz de la lectura nos pudimos dar cuenta, viene desarrollando la importancia de la unidad en la iglesia. Él habla de que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola esperanza, ¿verdad? Un solo Dios y Padre de todos. Ese es el tema que viene tratando en los versículos previos al versículo 7 en adelante que acabamos de revisar. Entonces, el tema de Pablo tiene que ver con la unidad. Pero la unidad no significa, y es lo que Pablo quiere decirnos en esta mañana, o Dios quiere decirnos a través de Pablo en esta mañana, que la unidad no significa que se pierda la individualidad. La unidad más bien está en que tenemos un origen común, ¿verdad? Él habla de que tenemos un Dios común, un solo Dios. Él habla de que tenemos una única dependencia que tiene que ver con el Evangelio. Pero dentro de esa unidad, provista por Dios, provista por una misma creencia,
La gracia de Dios se otorga a todos. Y es lo que Él también está diciéndonos a través de la palabra. De modo que cada persona tiene una responsabilidad en la edificación del cuerpo de Cristo. Y yo quisiera que en esta mañana, al igual como siempre he tratado de orientar un poquito en ese sentido, que pudiésemos hacernos algunas preguntas frente a este pasaje que vamos a revisar del 7 al 13. ¿Ya? Y las preguntas son: ¿hay algún diseño otorgado por Dios para el funcionamiento de la iglesia? ¿Habrá diseñado Dios alguna forma en que la iglesia debe funcionar? Otra pregunta entonces sería, si eso fuese así, ¿la forma en que funcionamos como iglesia se ajusta al diseño de Dios? ¿No? ¿Estamos funcionando como Dios quiere? ¿Estamos desarrollando y haciendo iglesia conforme a lo que Él diseñó para su pueblo, para su cuerpo? Y una tercera pregunta es si existe alguna forma en que todos podamos ser parte de ese diseño. ¿O este diseño es solo para alguna clase especial de personas, a los cuales Dios también convoca para ser parte de hacer iglesia en medio de este tiempo? Y lo primero que vamos a mirar entonces tiene que ver con un primer punto que le he puesto como título el concepto de edificar. En el versículo 7, que está también ahí en pantalla, el apóstol parte diciendo: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. A cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, ¿verdad? Ya decíamos que Pablo viene tratando el tema de la unidad. Y en ese contexto, entonces, el apóstol introduce aquí en el versículo 7 el vocablo pero, ¿verdad? Pero a cada uno. Viene hablando de la unidad, sin embargo ahora dice pero a cada uno, ¿verdad? Posiblemente con el fin de prevenir algún error en lo referido a la unidad. En el fondo, él pasa de usar conceptos como todos nosotros, desde el versículo 1 hasta el versículo número 6, habla de todos nosotros, y desde el 7 en adelante comienza a hablar de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. No sé si logran captar la diferencia, ¿verdad? Pero primero está hablando de todos, y ahora dice, Dios trata con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tiene que ver con todos también, pero nos habla ahora ya no en una generalidad para con todas las personas, sino que nos habla respectivamente de manera individual. El versículo 7 dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, se nos ha dado una capacidad particular de parte de Dios, se nos ha dado, ¿verdad? Se nos ha provisto un don de parte de Dios, se nos ha provisto habilidades especiales de parte de Dios. La mayor parte del texto, este que vamos a revisar, trata respecto de la edificación de la iglesia, ¿ya? El gran tema en estos pasajes, en estos versículos, del 7 al 13 y un poquito más abajo, tiene que ver con el tema de la edificación de la iglesia. Hay algo que por siglos ha hecho mucho daño a la iglesia. Y Wilson hablaba hace un rato atrás respecto de algunos elementos que tienen que ver con la Reforma Protestante, ¿verdad? Que recordamos o celebramos cada 31 de octubre, y que en particular en Chile también se ha anexado a esta idea de la celebración de las iglesias evangélicas y protestantes. Pero todavía hay resabios, todavía hay ciertos elementos, después de tantos siglos, que todavía están, yo diría, como enquistados en la iglesia y aún nos siguen provocando daño, ¿ya? Y alguna de esas cuestiones le ha quitado fuerza a la iglesia, alguna de esas ideas ha provocado confusión en la iglesia, e incluso yo diría que ha provocado hasta desánimo en muchos hermanos y hermanas que forman parte de la iglesia. Y me refiero específicamente a lo que tiene que ver con la distinción entre el clero y el laicado, ¿verdad? Entre el clero y el laicado. El laico,
para decirlo en una forma bastante sencilla y no enredarnos mucho en la terminología, laico es alguien que carece de un credo, ¿ya? Es una persona que no está sujeta o no está influido por una religión. ¿Mm? Entonces uno se pone a pensar que muchas veces nosotros mismos en la iglesia usamos el concepto de que están los pastores y los laicos. Y un laico, ¿verdad? Cuando a alguien le llamamos laico, en el fondo le estamos diciendo que es una persona que no tiene una creencia, que es una persona que no está influida por la religión. Entonces, malamente nosotros podemos llamar a nuestros hermanos o hermanas en las iglesias que no son pastores o no son pastoras, que ellos son laicos. ¿Se fija? Y ese concepto está enraizado todavía dentro de la iglesia evangélica porque viene de un trasfondo católico donde era importante, y sigue siendo importante todavía, que existe una diferencia entre lo sacerdotal y lo laico. Porque lo sacerdotal está puesto en un lugar de preeminencia, ¿verdad? Y el resto es otro tipo de personas, otra clase de personas. ¿Mm? En el cuerpo de Cristo, amados hermanos, y qué bueno recordar esto en estos días de la Reforma, y justamente la palabra del Señor nos encuentra con este mismo tipo de cosas hoy día al mirar Efesios 4. En el cuerpo de Cristo no hay dos tipos de miembros, no existen dos tipos de miembros, ¿verdad? No existe el clero y el laico. Podríamos también decirlo de otra manera, no hay grupos privilegiados, no hay personas que valgan más u otros que valgan menos en el servicio de la obra del Señor. Los pastores y misioneros no somos más relevantes o no somos más sagrados que las demás personas. Y a veces ese concepto, porque muchos venimos o vienen desde un trasfondo católico, ¿verdad? Está enraizado en la vida de la gente. Hay gente que de repente a mí mismo como pastor se me acerca y me dice: pastor, ore usted por esto, pida usted por esto al Señor, porque el Señor a usted le escucha, ¿verdad? Como que yo estoy más cerca de Dios que lo que pueden estar ellos. ¿Y de dónde viene eso? Viene de esta idea de que hay grupos en la iglesia, que Dios ha establecido grupos en la iglesia entre los sacerdotes y los laicos, ¿verdad? Y cuando revisamos la palabra del Señor nos damos cuenta de que eso efectivamente no es así, ¿verdad? Todos tenemos una misma tarea, todos tenemos una misma responsabilidad, todos tenemos, yo también diría, el privilegio, ¿verdad?, de fortalecer el cuerpo de Cristo, de ser parte del cuerpo de Cristo. Para quizás graficarlo de otra manera, estamos en la misma plataforma. Estamos en la misma plataforma. Tenemos funciones distintas. Yo sé que tengo una función distinta dentro de la iglesia, sé que tengo una responsabilidad distinta dentro de la iglesia, pero eso no me coloca en un lugar de privilegio, no me coloca un peldaño más arriba, ni te deja a ti, hermano y hermana, en uno o dos o tres peldaños más abajo. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos muestra que esto no es así. Es un engaño que se ha instalado dentro de la iglesia por mucho tiempo y que conviene otra vez, a la luz de lo que estamos mirando en este pasaje, de desarraigar, de sacar definitivamente desde allí. En muchas iglesias, excepto en Iquique, yo he conocido muchas iglesias, pero excepto en Iquique, los creyentes asisten al templo o se conectan a una plataforma virtual, escuchan una predicación y no hacen gran cosa más, ¿verdad? En muchas partes pasa eso, excepto acá en Iquique. Uno se da cuenta que en realidad eso pasa en todas partes, ¿verdad? En todas partes uno ve a muchas personas, a muchos hermanos y hermanas que se conectan hoy día a una plataforma virtual o hace un tiempo atrás asistían al templo, escuchan una predicación y no es mucho más la participación de ellos dentro de la iglesia. La edificación de la iglesia requiere la participación de todos, ¿ya? Requiere distintos ingredientes. Es por eso que ahí en la diapositiva yo coloqué una figura, ¿verdad?, donde de alguna forma mostramos distintos ingredientes, distintos coloridos, distintos matices, distintos olores, distintas formas de hacer las cosas. La construcción de la iglesia, la edificación de la iglesia requiere la participación de todos porque todos tenemos distintos ingredientes.
Es de vital importancia la diversidad de capacidades en la construcción de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia. Y si esas capacidades se restan, si esas capacidades no están, ¿verdad? Si esas capacidades o ingredientes los escondemos, entonces esa construcción va a ser de mal sabor, va a ser una construcción deforme, va a ser una construcción finalmente que no va a glorificar a Dios. Y vamos a ver también a la luz de la palabra del Señor en esta mañana de que incluso eso va a impedir que otros puedan seguir creciendo o desarrollándose si yo me resto con los elementos que tengo, ¿verdad? Con las capacidades que Dios me ha regalado, con las capacidades que Dios te ha regalado a ti, ¿verdad? Si no las colocamos en servicio de la obra del Señor, eso va a provocar finalmente que otras personas no puedan crecer ni se puedan desarrollar. La palabra del Señor en el versículo 7, que hemos revisado otra vez en esta mañana, ¿verdad? Nos habla acerca de aquello. La Escritura señala que Dios mismo ha otorgado dones, ha otorgado una gracia especial para desarrollar el ministerio. Esta edificación es en conjunto, es tarea, no es solo tarea del pastor o de los pastores, ¿verdad? Si es que hay más de uno en alguna congregación. Y no es solo tarea del pastor o de algunos dirigentes, como muchas veces se piensa. Muchas de estas tareas de edificación que también a veces carga solamente al pastor o al liderazgo, puede y debe ser efectuada por miembros de la iglesia. La función del pastor es más bien preparar a los creyentes para la obra del ministerio, pero quienes hacen gran parte del ministerio son los hermanos, son las hermanas, son los creyentes que estamos en la iglesia. Este pasaje es muy relevante en este tiempo, ¿ya? Es muy relevante en este tiempo que estamos viviendo porque ofrece un patrón para edificar la iglesia a la manera de Cristo, para edificar la iglesia conforme a lo que Dios mismo ideó, ¿verdad? Y dejó establecido para que la iglesia se vaya construyendo, se vaya edificando. Entonces vamos a mirar ahora un segundo punto que tiene que ver con la gracia divina en la edificación. En los versículos 11 y 12, que ustedes también tienen ahí en pantalla, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Sin duda alguna que para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, se requiere mucho más que estos 4 grupos mencionados aquí, ¿verdad? No es posible edificar la iglesia, no es posible desarrollar la iglesia solamente con estos 4 grupos de personas. Una de las limitantes en el desarrollo y en el establecimiento de la iglesia tiene que ver con que generalmente hemos entendido de manera reduccionista, yo diría, lo que tiene que ver con este tema de los dones, ¿ya? Hemos apuntado a un grupo acotado de dones, hemos definido, ¿verdad?, un listado de dones, una cantidad X de dones que encontramos en algunos pasajes de la Escritura. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿será posible edificar la iglesia en base a estos 4 ministerios? Hay algunos que han hecho teología sobre este tema, ¿verdad? Y dicen que acá están los 4 ministerios rectores de la iglesia. Pero me pregunto otra vez, ¿será posible edificar la iglesia en base solo a estos 4 ministerios? Si decimos que sí, entonces muchos de nosotros, sin duda alguna, nos sentimos fuera de esta construcción, ¿verdad? Porque no soy profeta, no soy apóstol, no soy evangelista, no soy pastor y maestro. E inmediatamente aquí entonces lo que sucede es que hay muchas personas que dicen, yo no estoy dentro de esto, ¿verdad? No me siento partícipe de esta construcción. No me siento partícipe, ¿verdad?, de este desarrollo de la iglesia. Y es por eso que el apóstol Pablo nos convoca y nos dice en esta mañana: a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia. Fíjate lo que dice el versículo 7. Muchas veces nosotros enfatizamos
este tema de los versículos que están más abajo, ¿verdad? De los dones, de los ministerios, qué sé yo, y conectamos con 1 Corintios 12 y Romanos y Pedro que trabajan el tema de los dones, pero olvidamos ese versículo número 7, ese versículo número 7 que dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia, a cada uno, ¿ya? Hemos sido formados entonces en esta idea de que hay una cantidad de dones, que hay un listado de dones, ¿verdad? En donde tenemos que tratar de encontrar cuál es el don o la habilidad que tenemos, y a veces cuando lo encajamos en alguno de esos dones nos sentimos como fuera de la participación. Erróneamente entonces hemos creído que hay un grupo acotado de dones, que hemos desarrollado incluso cursos para descubrir los dones, hemos definido en qué consiste cada don y sin embargo, hay una gran cantidad de creyentes que no se sienten incorporados en esos listados. No sé si le ha pasado a usted, pero nosotros con mi esposa hemos tenido la experiencia en muchos lugares de haber trabajado una temática respecto de los dones y hay hermanos y hermanas que dicen, pastor, hermano, yo creo que no tengo ningún don, ¿verdad? Después de haber revisado los 20, 25, 30 tipos de dones que la palabra del Señor nos señala, aún así hay hermanos que dicen, yo siento que no tengo ningún don, siento que al final no estoy incorporado, siento que no sirvo para nada en este tema de la construcción. Cuando miramos la Escritura, sin aquellos lentes, porque a veces tenemos que tratar de borrar un poco algunos conceptos que hemos traído para tratar de llegar lo más limpio posible a la lectura de la palabra del Señor. Cuando miramos la Escritura, sin aquellos lentes en los cuales se nos ha formateado de que hay un grupo acotado de dones, ¿verdad? En los cuales tenemos que tratar de ubicarnos y ver si desde allí podemos servir en la obra del Señor, nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios usa un lenguaje y una amplitud sorprendente en lo que tiene que ver con los dones. Y quiero invitarlos en esta mañana a que veamos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, el don esencial es la vida eterna. Y nunca hemos pensado, o muy pocas veces hemos pensado, que ese es un don. Romanos capítulo 6, y quiero tomarme un tiempito para mirar algunos de estos versículos a fin de que no solamente sea un enunciado de un pasaje bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 23, que es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Entonces nadie puede decir, yo no tengo ningún don, porque Dios nos ha donado, nos ha regalado, nos ha provisto la vida eterna. Y ya me siento entonces incorporado por algo que Dios me ha dado, ¿ya? La palabra del Señor también dice que el Espíritu Santo es un don que ha sido impartido a todos. Todos los creyentes, todos los que de alguna forma, usando ese lenguaje, ¿verdad?, de haber recibido a Cristo en el corazón o de estar en Cristo, todos nosotros tenemos el don del Espíritu Santo habitando en nuestra vida, habitando en nuestro corazón. Entonces, no sé si comenzamos a darnos cuenta, pero los dones no es un listado, sino que es mucho más que eso. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo número 7. ¿Ya? Quizás nunca hemos pensado que esto es un don. 1 Corintios capítulo 7, versículo número 7. Viene el apóstol Pablo hablando sobre el tema del matrimonio, ¿verdad? Y él se coloca como ejemplo, dice, me gustaría mejor que no se casen y se queden solteros. Pero él en el capítulo 7, versículo número 7, dice lo siguiente, en realidad preferiría que todos fueran como yo, es decir, una persona soltera, ¿ya? Que no entra en un proyecto de casamiento. No obstante, dice él, cada uno tiene de Dios su propio don, ¿ya? Este posee uno, aquel posee otro. Y no está hablando de dones, como nosotros denominamos, espirituales.
Está hablando del don, de la capacidad para vivir en matrimonio, o el don o la capacidad para vivir en celibato. Y eso también es un don, ¿verdad? No es solamente un don el que tú tengas la capacidad para vivir soltero, para vivir en celibato, sino que también es un don el que tú tengas la capacidad para vivir en pareja, para vivir en matrimonio. Y eso también es un don, es un regalo de Dios, es lo que está diciendo el apóstol. En Efesios capítulo 3, del 7 al 8, pasaje por el cual ya nosotros pasamos hace un tiempo atrás, Efesios 3, del 7 al 8, el apóstol Pablo está hablando de que el ministerio que él tiene es un don. De este evangelio, dice, llegué a ser servidor como regalo de Dios. Y el regalo de Dios es un don. Por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia, de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, ¿verdad? Es un don que es un regalo de Dios. Es una gracia que Dios le otorgó a Pablo para predicar el Evangelio. Eso también es un don. Y lo más conocido, 1 Corintios 12, 28, que esto sí que muchos de nosotros hemos pasado por acá en algún minuto revisando el tema de los dones. 1 Corintios 12, 28 dice: en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y uno puede seguir buscando en Corintios, en Romanos y en Primera de Pedro, ¿verdad?, algún otro tipo de dones. Pero lo que quiero decir es que pareciera ser bastante más amplio entonces el concepto de don, ¿verdad?, que a lo que comúnmente siempre hemos tenido la idea. Y Efesios, finalmente, señala que las personas son un don impartido a la iglesia, ¿ya? Efesios nos presenta que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros son dones concedidos a la iglesia. Son dones concedidos a la iglesia, ¿verdad?, para que este cierto grupo de dirigentes de alguna manera puedan ayudar al desarrollo de la iglesia. Puedan ayudar, ¿verdad?, a que la iglesia sea edificada. Pero eso no significa, amado hermano y hermana, que allí se cierra la participación de las personas en la edificación del cuerpo de Cristo. No se cierra allí. El carácter de los dones es extremadamente variado. Pablo dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones, ¿verdad? Y otra vez he tratado de graficarlo ahí en la diapositiva con esos colores y formas, ¿verdad?, que de alguna manera nos muestran de que Dios ha regalado diversidad de maneras, diversidad de formas, diversidad de habilidades, diversidad de dones, ¿verdad?, para poder edificar la iglesia. Y quizás lo que muchas veces nunca hemos pensado, de que tú y yo como personas somos un don que Dios ha provisto a la iglesia. Ni siquiera entonces las 5 listas que provee el Nuevo Testamento es un catálogo exhaustivo de la gracia de Dios. Sin duda alguna hay muchas otras dádivas, hay muchos otros regalos que no figuran en estos listados y que Dios nos ha provisto para la edificación de la iglesia. Creo que haríamos bien, más bien, en ocuparnos menos en identificar los dones y más en ser un don, en ser una bendición, ¿verdad? En ser una vida, una persona que ayude en la construcción del pueblo de Dios. Es decir, en entender cómo la obra del Espíritu Santo o cómo obra el Espíritu Santo a través de mi propia vida para fortalecer el cuerpo de Cristo. Cómo Dios me puede usar, ¿verdad? Cómo Dios me puede utilizar, cómo Dios puede hacer de mí, así como soy, una bendición para el cuerpo de Cristo. Y no a veces desanimarnos, posiblemente porque podemos encontrar
que ninguno de los dones que están en los listados que comúnmente como iglesia hemos desarrollado, ¿verdad?, no lo encontramos en nuestra vida. Entonces una mirada renovadora en este sentido sería entender que los dones que Cristo da a la iglesia son personas. Que los dones que Cristo da a la iglesia tienen que ver con la vida de una persona para promover el servicio, para promover la edificación. Amado hermano y hermana, cada creyente es un don. Amén. Cada creyente es un regalo, ¿verdad? Por eso que Dios, la palabra dice que Dios puso apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y maestros, pero puso muchos más. Puso muchos más. No solamente puso esos 4, porque con esos 4 es imposible edificar la iglesia. Y Dios te puso a ti. Dios te puso a ti, Dios te ha puesto a ti como un don. Amén. Dios te ha puesto a ti en la iglesia, ¿verdad? Como algo especial, como algo que esta iglesia, que esta iglesia necesita. Amén. Tú eres un don de Dios para esta iglesia. Tú eres un don de Dios porque tienes un sello, porque tienes una forma de ser que ninguna otra persona posee y eres tremendamente necesario para bendecir a otros en esta edificación del pueblo de Dios. Si tú, amado hermano y hermana, te restas y crees que tú no eres un don de Dios, que no eres un regalo de Dios, que no eres alguien a quien Dios ha puesto en esta iglesia con propósitos especiales, si tú no haces esto, entonces nadie más podrá hacerlo. Y el cuerpo de Cristo será afectado en su desarrollo. El cuerpo de Cristo finalmente no podrá ser edificado, no podrá ser desarrollado completamente, ¿verdad? Porque tú simplemente te restas de la participación pensando en que no tienes, ¿verdad? Comparando ese listado de dones que muchas veces hemos hecho y dice, yo no estoy dentro de esos, no calzo con ninguno de esos y me resto de la participación y de la edificación en el cuerpo de Cristo. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta frase. Los hombres pasan, las instituciones quedan, ¿verdad? La hemos escuchado y la hemos dicho. Los hombres pasan, las instituciones quedan, ¿verdad? Amado hermano, la iglesia no es preferentemente una institución. La iglesia preferentemente es un organismo vivo. Amén. Y en ese organismo las personas entendidas como un don de Dios son más importantes que la institución. Amén. Con eso no quiero decir, ¿verdad?, de que las personas en ciertas responsabilidades son insustituibles. No estoy diciendo eso. No estoy tampoco tratando de decir de que alguien debe quedarse eternamente, ¿verdad?, en un lugar de liderazgo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces cuando planteamos esta idea de que las personas pasan y las instituciones quedan, ¿verdad?, de alguna forma estamos desvalorizando a la persona. Desvalorizando a la persona. Desvalorizando el aporte relevante que esa persona puede tener en la iglesia. Amén. Y un aporte tan relevante que si ella, reitero, se resta de hacer o de ser como es, eso va a atrofiar el desarrollo de otros. Este texto no fue dado para establecer jerarquías, absolutamente, ¿verdad? No fue dado para establecer diferencias entre el clero y el laicado. Este texto habla de personas que han sido dadas a la iglesia para su edificación. No habla de un grupo especial de personas, ¿verdad? La edificación de la iglesia no está concentrada en un grupo especial de personas, sino que habla de la gracia de Dios que dota personas, que regala personas, que pone personas en la iglesia para que ésta sea edificada. Entonces, no tiene que ver, otra vez reitero, si tú te reflejas en un listado acotado de dones o habilidades, sino que tiene que ver con lo que tú eres, ¿verdad? Con lo que tú eres como hombre o como mujer, a la cual Dios también ha colocado dentro de la iglesia. Finalmente, ¿cuál es el beneficio de edificar? El versículo 13 dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El concepto de edificar, sin duda que es importante en Efesios y en la doctrina de la iglesia que el apóstol Pablo desarrolla.
a tal punto que se dice que a lo menos unas 15 veces él utiliza en sus cartas este concepto de la edificación, este concepto, ¿verdad?, de edificar, de ir construyendo, de ir desarrollando la iglesia. La edificación de la iglesia tiene que ver, como dice también Romanos capítulo 12, versículo 5, tiene que ver que nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Eso dice la palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de edificación de iglesia estamos hablando de esto. Estamos hablando de que nosotros, siendo muchos, siendo distintos, siendo diferentes, por eso que este tema de la unidad no significa, ¿verdad?, de que todos somos iguales y que todos hacemos lo mismo. No. La bendición de la unidad está en que nos complementamos. La bendición de la unidad está en que somos distintos. El potenciar la unidad de la iglesia y el crecimiento de la iglesia está en que estamos juntos, pero al mismo tiempo somos diferentes. Por eso que nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Cada miembro está unido a los demás. Esto lo he dicho en otras oportunidades. Tú tienes habilidades, tienes talentos, tienes dones, tienes una forma de ser que yo no tengo. Y yo te necesito a ti para que yo pueda crecer, para que yo pueda desarrollarme, para que yo pueda ir escalando, ¿verdad?, en esta madurez cristiana. Y al mismo tiempo al revés, yo tengo habilidades, dones, talentos, una forma de ser, de la forma en que Dios me ha hecho, que tú no lo tienes. Y mi forma de ser, ¿verdad?, te bendice a ti. Y eso nos ayuda a crecer juntos, nos ayuda a madurar, nos ayuda a avanzar y a desarrollarnos dentro del pueblo de Dios. La edificación entonces tiene que ver con el avance, tiene que ver con el crecimiento de todos, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tiene que ver con buscar las formas, tiene que ver con poner atención, tiene que ver con colaborar intencionadamente en el crecimiento y en el desarrollo de cada persona que forma parte de la iglesia. Tenemos que trabajar intencionadamente. Yo tengo que desarrollarme como soy intencionadamente, ¿verdad? Porque si yo me abstengo, si yo me retraigo, si yo me escondo, si yo, ¿verdad?, dejo de participar, si tú haces eso, hay personas que van a necesitar esa bendición. Hay personas que te van a necesitar a ti. Hay personas que van a requerir lo que tú eres, el cómo tú eres, y que nadie más lo tiene. Porque Dios te ha hecho único. Dios te ha hecho un hombre y una mujer única. No hay otra persona como tú. Y no solo físicamente, sino que emocionalmente, con un carácter distinto, ¿verdad? Con una forma de decir las cosas diferente. Y hay personas que necesitan que se les digan las cosas o necesitan de una persona como tú para que pueda crecer y se pueda desarrollar. Hasta llegar a la unidad de la fe, da la idea de algo que se debe desarrollar, da la idea de algo que está en continua construcción, da la idea, ¿verdad?, de algo que está en continuo movimiento hacia adelante. Y esa unidad de la fe tiene que ver con distintas cosas. La unidad de la fe tiene que ver con nuestra ética personal, ¿verdad? A veces pensamos que la unidad de la fe está con una cuestión asociada preferentemente con la espiritualidad y que hay otro tipo de vida en la cual, ¿verdad?, Dios o la religión o la iglesia no tiene nada que ver. Pero la unidad de la fe tiene que ver con el desarrollo de nuestra ética. Tiene que ver, por ejemplo, también en cómo construimos familia. Tiene que ver con el desarrollo de hábitos del corazón para llevar una vida disciplinada. Tiene que ver con las extensiones y los límites de nuestras relaciones interpersonales. La unidad de la fe tiene que ver con límites y hábitos en las relaciones sentimentales. Tiene que ver con la forma en que vivimos en comunidad. Tiene que ver también obviamente, con la adoración. También tiene que ver con el ministerio de la palabra y de la evangelización, ¿verdad? Pero también tiene que ver con que seamos capaces de dialogar con la cultura en la cual vivimos desde nuestra formación en la palabra de Dios. Entonces, no sé si logro explicarme, pero este tema de la unidad de la fe es una cuestión amplísima, que tiene que ver con toda nuestra vida,
toda nuestra vida, ¿verdad? Y toda nuestra vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que ir avanzando, y en ese crecimiento, en ese desarrollo, en ese avance de nuestra vida a la manera de Cristo y a la manera de los apóstoles, ¿verdad? Las demás personas que formamos parte de la iglesia tenemos participación. Debemos tener participación. Es necesaria la participación de las demás personas para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. No podemos crecer ni desarrollarnos en aislamiento, ¿verdad? No puedo crecer ni desarrollarme solamente teniendo 4 ministerios rectores, como dijimos recién: pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Se requiere mucho más que eso para el desarrollo de mi propia vida y el desarrollo de la vida de las demás. Para lograr aquello, entonces, amado hermano y hermana, Dios te ha puesto dentro del cuerpo de Cristo. Y te ha puesto dentro del cuerpo de Cristo como un don, ¿verdad? Como un regalo para ser de bendición, para ser de ayuda, para ser de soporte, para ser de acompañamiento, para ser de consejero o consejera para otra persona dentro de la iglesia. Porque hay otra persona, reitero esto, que va a necesitar de ti para que pueda crecer. Y si tú te abstienes, reitero otra vez esto, ¿verdad? De ejercer eso que tú eres, esa persona quedará detenida en el camino. Y puede pasar mucho tiempo detenida en el camino si tú, ¿verdad?, no eres parte de este desarrollo y de este crecimiento, y entiendes finalmente que aunque no estés en ese listado de dones del cual hemos mencionado hace un rato atrás, tú eres un don de Dios. Tú eres un regalo de Dios. Amén. Dios te ha construido de tal manera, te ha hecho de una manera tan singular, te ha hecho de una forma tan única que solo tú puedes ser un puente de bendición para otras personas en el cuerpo de Cristo. Amén. Hay algo de Dios en ti. Hay algo de Dios en ti que nadie más tiene. Hay algo de Dios en ti, ¿verdad?, que te hace exactamente lo que otro necesita para crecer. Por lo cual Dios colocó personas como dones en el cuerpo de Cristo. Dios colocó personas como dones, ¿verdad?, dentro de su pueblo para ayudar en la edificación, para ayudar en el crecimiento y en el desarrollo de otras personas. Amén. Cuando trabajaba sobre este tema, me puse a pensar que hay hombres, han habido hombres y mujeres muy sencillas dentro de mi vida, del desarrollo de mi vida, que han sido de mucha bendición para mí. Han sido de mucha bendición para mí. Y ha sido gente anónima, ha sido gente de bajo perfil, ha sido gente, ¿verdad?, que no ha estado en las fotografías, ni ha salido, por decirlo exageradamente, ¿verdad?, en los noticieros, ni ha estado en las primeras planas de los diarios. Ha sido gente sencilla, ha sido gente humilde, ha sido gente que muchas veces de manera anónima han estado para darme un consejo, para darme una orientación, y a veces simplemente para orar, ¿verdad? Y eso me ha ayudado en mi construcción como hijo de Dios. Me ha ayudado, ¿verdad?, en mi crecimiento y en mi desarrollo como hijo del Señor. Amado hermano, Dios también te ha puesto a ti para que seas parte del desarrollo de otros. Dios también te ha puesto a ti en el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, como un don para ser de bendición para los demás. Y eso es lo que la palabra del Señor en esta mañana nos dice, ¿verdad?, de que el cuerpo de Cristo debe ser edificado. Pero todos nosotros, yo acá tengo en la computadora la visualización de muchos de ustedes, de los rostros de muchos de ustedes que están con sus cámaras encendidas y nos estamos viendo en esta mañana, y puede que también tú estés haciendo lo mismo. Y uno acá se da cuenta de que todos nosotros nos necesitamos para construir la vida de los demás, ¿ya? Nos necesitamos para poder entonces irnos desarrollando dentro del cuerpo de Cristo, dentro, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos necesarios.
Por lo cual, en esta mañana, amado hermano, no te sientas desvalorizado. A veces uno se siente desvalorizado, reitero, porque a lo mejor no encajamos con ese listado de dones. A veces nos sentimos desvalorizados porque ya tenemos tantos años, o porque tenemos poca educación, o porque hay cosas que a veces no sabemos cómo decirlas, cómo explicarlas. Eh, Tú eres un don de Dios. Amén. Tú has sido hecho de una manera especial. Y esa manera única y especial, Dios la quiere usar para ser de bendición para otros. Amén. Por tu forma de ser, por tu carácter, ¿verdad? A veces tu carácter fuerte puede ser de bendición para otros. A veces tu carácter dócil y humilde también puede ser de bendición para otros. No tenemos que ser todos iguales. Tenemos que ser distintos. Pero al ser distintos, ¿verdad? Eso bendice la vida del pueblo de Dios. Por lo cual en esta mañana solamente animarles, amados hermanos, a que seamos, ¿verdad? A que expresemos lo que somos, a que expresemos cómo Dios nos ha hecho, cómo Dios nos ha formado, y ser parte de este desarrollo y de este crecimiento del pueblo de Dios en medio de este tiempo. Para que así vayamos construyendo la obra del Señor y entendamos entonces de que acá estamos todos en una misma plataforma, ¿verdad? Esto no tiene, el desarrollo y el crecimiento de la iglesia no tiene que ver con 4 o 5, o no tiene que ver con 7 o 10. Tiene que ver con que todos somos parte de esto y todos tenemos que sentirnos y ser partícipes en el desarrollo de la obra del Señor y ser de bendición para otros. No tenemos ahora la oportunidad o el privilegio de poder juntarnos en un lugar físico, ¿verdad? Como cuando asistíamos al templo para estar en un culto. Pero en algún minuto eso va a ser posible todavía. Va a ser posible más adelante. Y quizás una pregunta importante que siempre tenemos que hacernos cuando vamos al templo, cuando vamos a la iglesia, cuando nos vamos a reunir con otras personas es, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo ser de bendición para mis hermanos? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ayudarles en su desarrollo, en su crecimiento? Muchas veces acudimos al templo o vamos a la iglesia esperando ser bendecidos. Pero pocas veces vamos al templo o a la iglesia, ¿verdad? Pensando en cómo ser de bendición para otros. ¿De qué manera yo puedo ayudar? ¿De qué manera yo puedo permitirle crecer? ¿De qué manera puedo contenerle? ¿Verdad? ¿De qué manera puedo ayudarle a desarrollarse en medio de las crisis o dificultades que puede estar viviendo? Pero eso no es una cuestión que solamente debe limitarse a cuando nos juntemos físicamente. Ahora mismo, ¿verdad? De manera virtual también tenemos que pensar de qué forma puedo ser de bendición para mis hermanos. ¿De qué manera puedo yo colaborar con ellos? ¿Verdad? ¿De qué manera hay cosas que Dios me ha dicho, que Dios me ha mostrado, que necesito compartir con otros que están viviendo momentos de dificultad? No sé si logro explicarme, pero espero que el Espíritu de Dios nos ayude a clarificar eso en nuestro corazón. Pero el Señor lo que quiere decirnos en esta mañana es que tú, cualquiera que seas, ¿verdad? Con las capacidades, con muchas o pocas capacidades que tengas, con mucha o poca educación que tengas, con mucho o poco conocimiento a veces de la palabra del Señor, que igual se requiere irlo acrecentando, eres parte del pueblo de Dios y eres necesario en el pueblo de Dios. Y Dios te ha llamado a esta iglesia porque aquí te necesita para ser de bendición para los demás. Así que, amado hermano, animémonos a disponernos en las manos del Señor y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para ser parte de este desarrollo, de este crecimiento, de esta edificación en la cual todos juntos también tenemos que ir. Amén. Oremos a Dios en esta mañana. Señor, gracias te damos infinitamente. Te damos gracias. Cuando nos ponemos a pensar de que no solamente tú nos llamaste y nos eligiste para ser tu hijo, para ser tu hija. No solamente hay una infinita gratitud en nuestro corazón porque nos liberaste del pecado y nos has hecho parte de tu pueblo, sino que hoy día, Señor, hay una doble gratitud en nuestro corazón cuando comprendemos de que somos un don, que somos una bendición, que somos una creación tuya
puesta en medio de este grupo de hombres y mujeres Amén. que formamos el pueblo de Dios. Amén. Con rostros distintos, Sí, Señor. con miradas distintas, con forma de expresar, Señor, nuestros pensamientos de manera diferente. Y que esa manera diferente que yo tengo, esa manera distinta que mi hermano tiene, finalmente es de bendición para otro, Amén. que necesita justamente de aquel para poder crecer, para poder desarrollarse. Amén. Señor, perdónanos cuando a veces, sin darnos cuenta, nos hemos restado, Señor, de la edificación del cuerpo de Cristo. Perdónanos, Señor, cuando finalmente hasta te hemos ofendido, cuando pensamos que no tenemos que no tenemos nada que aportar, que no tenemos nada que hacer en el desarrollo de la iglesia. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú cambies nuestro pensamiento, Amén. que tú cambies, Señor, nuestro corazón, que tú cambies la intencionalidad de nuestro corazón. Sin duda que ha sido hasta un engaño del enemigo, Señor, el hacernos creer tantas veces aquello, Así es. que no servimos, que hay otros mejores, que hay otros que lo pueden hacer mejor, que hay otros que sí lo hacen bien, que somos torpes. Señor, cuando miramos a tus apóstoles, a quienes tú escogiste, muchos de ellos eran torpes. Muchos de ellos, Señor, a lo mejor ni nosotros mismos los habríamos convocado para que trabajaran con nosotros. Pero tú los buscaste, Amén. Señor, y los dotaste de capacidades, de habilidades. Trabajaste en su carácter, trabajaste en su forma de ser y los usaste para ser de bendición para un mundo entero. Amén. Padre amado, eso sigue siendo igual hoy día. Tú nos has llamado a nosotros en este tiempo, con todas nuestras limitantes, Señor, pero con todas las limitantes que tenemos, tú quieres usarnos para hacer de bendición. Amén. Padre, levanta esta iglesia en la cual Amén. estamos. Amén. Levanta esta iglesia a la cual tú nos has llamado. Sí, Señor. Señor, únenos férreamente en trabajar juntos y en ayudarnos mutuamente en el desarrollo y en el crecimiento de los demás. Amén. Porque para eso, Señor, tú nos has colocado aquí como un regalo, como un don, como un beneficio, como Amén. una bendición para los Amén. demás. Padre, ayúdanos a estar a la altura de ese llamamiento que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.